Hola amados hermanos, mi nombre es Darío Valencia, apologista, y hoy vamos a ver un tema muy especial: cómo las élites hacen para legalizar cualquier fenómeno que se les ocurra, desde la pedofilia hasta el canibalismo. Cómo hacer para manipular a toda una sociedad desde el poder. Cómo hacer para que una idea que por lo radical, por lo absurda, luego pase a ser aceptada e inclusive tomada como propia. Vamos entonces a analizar este método de manipulación masiva. En la actual sociedad de la tolerancia, que no tiene ideales fijos y como resultado tampoco una clara división entre el bien y el mal, existe una técnica llamada la ventana de Overton, que permite cambiar la actitud popular hacia conceptos considerados totalmente inaceptables, como convertir en aceptable, por ejemplo, la idea de legalizar el canibalismo. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso del canibalismo, paso a paso, desde la fase en que se considera una acción repugnante e impensable, completamente ajena a la moral pública, hasta convertirse en una realidad aceptada por la conciencia de masas y la ley. Vamos a tomar el canibalismo como referencia, pero esta técnica se ha usado para todo tipo de legalizaciones y espero que ustedes mismos saquen sus conclusiones de por qué la sociedad legaliza o aprueba ciertas cosas. Vamos entonces a ver la primera etapa, que se llama de lo impensable a lo radical. Vamos a ver esta primera etapa aplicada al canibalismo. Obviamente, actualmente la legalización del canibalismo se encuentra en el nivel más bajo de aceptación de la ventana de posibilidades, ya que la sociedad lo considera como un fenómeno absurdo e impensable, un tabú. Para cambiar esa percepción, se pueden amparar en la libertad de expresión y trasladar esa cuestión a la esfera científica. ¿Por qué a la esfera científica? Bueno, porque para los científicos normalmente no hay temas tabú. Por lo tanto, se puede celebrar, por ejemplo, un simposio etnológico sobre rituales exóticos. Entonces se celebra el simposio, vienen científicos, hablan ciertas cosas, ¿sí? sobre, por ejemplo, los rituales exóticos de alguna tribu de la Polinesia, quizás, donde hayan caníbales, y allá discuten la historia del tema de estudio y obtienen declaraciones autorizadas sobre el canibalismo, garantizando así la transición de la actitud negativa e intransigente de la sociedad a una actitud más positiva. Entonces ya se empiezan a ver ciertas cosas del canibalismo como buenas, ¿sí? Entonces simultáneamente se crea un grupo radical de caníbales, aunque exista solo en internet, que seguramente será advertido y citado por numerosos medios de comunicación. Como resultado de la primera etapa, el tabú desaparece y el tema inaceptable empieza a discutirse. Y ahí entramos a la segunda etapa, de lo radical a lo aceptable. En esta etapa hay que seguir citando a los científicos, ¿sí? Argumentando que uno no puede blindarse a tener conocimiento sobre el canibalismo, ya que si alguna persona se niega a hablar de ello, será considerado como un hipócrita intolerante. Al condenar la intolerancia, también es necesario crear un eufemismo para el propio fenómeno, para disociar la esencia de la cuestión de su denominación, separar la palabra de su significado. Así, el canibalismo se convierte en antropofagia
y posteriormente se convierte en una filia, una antropofilia, ¿sí? Y paralelamente se puede crear un precedente de referencia histórico, mitológico, contemporáneo o simplemente inventado, pero lo más importante es que sea legitimado para que pueda ser utilizado como prueba de que la antropofilia en principio pueda ser legalizada. Y a partir de ahí entramos a la tercera etapa, de lo aceptable a lo sensato. En esta etapa es importante promover ideas como las siguientes. El deseo de comer carne en esas personas está genéticamente justificado. U otra idea, por ejemplo, a veces tienen que recurrir a eso si se dan circunstancias apremiantes. O empiezan otras frases como el hombre libre tiene derecho a decidir qué come. Los adversarios reales a esos conceptos, que son absurdos, es decir, la gente de a pie que no quiere ser indiferente a ese problema, intencionadamente se convierten para la opinión pública en enemigos, cuyo papel es representar la imagen de psicópatas enloquecidos, intolerantes, oponentes agresivos de la antropofilia, que llaman a quemar vivos a los caníbales y a las minorías. Entonces, en esa etapa empieza a darse eso, y entonces vienen a juzgarlos a través de las redes sociales, llamándoles intolerantes, personas que no aceptan las diferencias, no aman, y entonces vienen los expertos y los periodistas en esta etapa y demuestran que durante la historia de la humanidad siempre hubo ocasiones en las que las personas se comían unas a otras y que eso era normal. Entonces vienen todos los medios de comunicación y empiezan a hablar a la gente. Ahí es donde entramos a la cuarta etapa, llamada de lo sensato a lo popular. En esta etapa, los medios de comunicación, con la ayuda de personas conocidas y políticos, ya hablan abiertamente de la antropofilia. Estamos tomando como ejemplo el canibalismo, pero recordemos que eso se puede dar para cualquier otro fenómeno que parecía impensable, pero que luego ya se acepta como algo normal. Entonces decíamos que los medios de comunicación, con la ayuda de personas conocidas y políticos, hablan abiertamente de este fenómeno de la antropofilia, y este fenómeno empieza a ser discutido por representantes de diferentes naciones, empieza a aparecer en películas, en letras de canciones, se hacen populares canciones, videos. En esta etapa comienza a funcionar también la técnica que supone la promoción de las referencias a los personajes históricos destacados que practicaban en algún tiempo la antropofilia. Entonces, para justificar a los partidarios de la legalización del fenómeno, se puede recurrir a la humanización de los criminales mediante la creación de una imagen positiva de ellos, diciendo, por ejemplo, que ellos son víctimas ya que la vida les obligó a practicar la antropofilia. En las imágenes estoy presentando, por ejemplo, imágenes referente a la homosexualidad, porque esta técnica también fue aplicada en ese sentido. Entonces empezó a aparecer en políticos, en estrellas de cine, en canciones populares, en personajes famosos, para que empiece a pasar de lo sensato a que se vuelva una idea popular. Y con esa etapa que finaliza pasa a la quinta etapa, que es de lo popular, pasa a lo político. Esta categoría supone ya empezar a preparar la legislación para legalizar el fenómeno a través de, por ejemplo, demandas, a través de
jueces que son comprados por la élite o a través de lobbies poderosos. En esta etapa los grupos de presión se consolidan en el poder y generalmente o siempre publican encuestas que supuestamente confirman un alto porcentaje de partidarios de la legalización del fenómeno, en este caso del canibalismo o de cualquier otro fenómeno de la sociedad. Entonces presentan encuestas con altos porcentajes que no son verdad, pero que hacen que las personas sientan que la sociedad está aprobando ese tipo de cosas, y como las personas generalmente hacen lo que todos hacen, entonces empiezan a también a ser parte de ese falso porcentaje y adherirse a él, en este caso el canibalismo a la sociedad. Entonces, en la conciencia pública se establece un nuevo dogma basado en una falsa premisa de amor, ¿sí? Entonces empiezan a salir frases como la prohibición de comer personas está prohibida. Esta es una técnica típica del liberalismo que funciona debido a la tolerancia como pretexto para la proscripción de los tabúes. Durante la última etapa del movimiento de las ventanas de Overton, de lo popular a lo político, la sociedad ya ha sufrido una ruptura en su mente, pues las normas de la existencia humana se han alterado o han sido destruidas con la adopción de nuevas leyes. Esto es lo que sucede, ya un lavado del cerebro, ya las personas han sido totalmente manipuladas a nivel masivo para que acepten lo impensable, lo absurdo, lo que no se podía aceptar, y lo empiecen a aceptar como algo normal, natural, y hasta hagan parte de este tipo de fenómeno. Se concluye pues que con estos pasos propios de la élite de la masonería y la élite global puede extrapolarse a cualquier fenómeno, sea el aborto, la pedofilia, el matrimonio homosexual, cualquier fenómeno, y es especialmente fácil de aplicar en una sociedad tolerante, en la llamada libertad de expresión, y que esta libertad de expresión básicamente se ha convertido en la deshumanización, y donde ante nuestros ojos se eliminan uno tras otro todos los límites que protegen a la sociedad del abismo de la autodestrucción. La masonería global es una sociedad secreta que ha gobernado durante mucho tiempo a través de sus logias a la humanidad. Ellos en 1776 con Adam Wilsburg se unen a los satanistas que vienen de linajes de sangre. Durante muchos años atrás se unen la masonería con los satanistas y se crean los Iluminados de Baviera. Y estas personas son aquellas personas que están detrás del poder, detrás de los gobiernos mundiales, detrás de los bancos, y manipulan a la sociedad a través del poder que ellos tienen. Son personas muy poderosas. Por ejemplo, en las imágenes pueden ver cómo ellos tienen un mastil, un delantal, se llama el mastil. Ellos dicen que esa es su justicia delante de Dios. Tienen el collarín. Ustedes pueden ver en su imagen al lado derecho arriba está el ojo que todo lo ve, que es el mismo que aparece en el billete de dólar, porque ellos tienen el poder económico, religioso y político, porque ellos son la mano del titiritero que está detrás de los gobiernos mundiales. Entonces, básicamente, ellos han estado gobernando durante muchos años. Ustedes pueden ver a la izquierda de sus pantallas
una imagen a blanco y negro en donde se aparece un piso ajedrezado, es porque ellos creen en la dualidad, es decir, que el bien y el mal son iguales, que tienen el mismo poder, contradiciendo la palabra de Dios acerca de que Dios está por encima del bien y el mal, porque él no se trata de lo bueno y lo malo, sino de lo verdadero. En el lado derecho, desde hace mucho tiempo, los templarios adoraban a Baphomet, que es el dios de ellos, que es básicamente Lucifer. ¿Y quiénes eran esos templarios? Bueno, antiguos masones, y esas sociedades de misterio han estado hasta nuestras épocas representados en los gobernantes actuales de la Unión Europea, de los países más poderosos, aún de los menos poderosos, porque todos ellos pertenecen o son controlados por las logias masónicas unidas al satanismo global. Ustedes pueden observar cómo desde el antiguo Egipto ya los jeroglíficos nos indicaban de que estamos siendo gobernados por prole de serpientes, por serpientes. La Biblia nos dice, Jesús enseñó, ustedes son prole de víboras, le decía a los fariseos y a los poderes terrenales, y Cristo vino a traer libertad de esa esclavitud. Ustedes pueden ver al lado de abajo, al lado izquierdo, está el presidente Putin, Bush y el presidente de China con los trajes azules de los rituales masónicos. Al lado derecho puedes ver a muchos políticos con el mastil, que es el delantal, y el collarín, pertenecientes a las logias masónicas que controlan el mundo y que hacen que toda esta implementación de las fases de la ventana de Overton se lleven a cabo para legalizar cualquier fenómeno. Pero no solamente ellos están detrás del poder político, sino que ellos crean sectas y religiones falsas para atacar al cristianismo. Por ejemplo, arriba en la parte izquierda donde hay una pirámide, que es un símbolo masónico, esa es la tumba de Charles Russell, creador de los Testigos de Jehová, abiertamente masón. Estos hombres crean sectas del cristianismo, sectas falsas para atacar al cristianismo y para que la gente no entienda la verdad. Aquí en Colombia, que es el país en donde yo vivo, hay muchos políticos que pertenecen a la masonería. Estas imágenes son confidenciales. En el lado derecho aparece un político llamado Serpa, y ustedes pueden ver el cuadro que está detrás de su cabeza, es la escuadra y el compás, que es un símbolo de la masonería, símbolo del dios de ellos, que es el gran arquitecto del universo, que es el mismo Baphomet, y está abrazándose junto con gente que hace parte del poder de la justicia. Abajo en la foto blanco y negro podemos ver al expresidente Pastrana haciendo uno de los rituales de York, y al lado derecho podemos ver otra vez a gente de la Corte Suprema junto con Serpa, y atrás está la pirámide con el ojo que todo lo ve, como pruebas irrefutables que hay un poder detrás de todos estos políticos que manipulan a la población mundial. Ellos han puesto cerca de 23 presidentes y su objetivo es degradar la moral e ir en contra de los valores cristianos, pues el objetivo de ellos, el final, es crear un gobierno mundial y una sola religión mundial a través del falso concepto de un amor falso, de un amor que no está basado en el Espíritu Santo, para darle espacio a lo que anuncia la Biblia. Tú puedes creerlo o no, pero la Biblia lo anuncia, la venida de un político mundial, un gran dictador que perseguirá a los cristianos y a los valores cristianos, llamado el anticristo, anticristiano, antivalores cristianos, y ya se puede sentir el espíritu anticristiano aún en las redes sociales. La masonería ha infiltrado a Colombia. Simón Bolívar y Santander eran abiertamente masones, están en los anales de la historia. Asimismo, ellos se dividieron y para un bando y para otro. Así también la masonería divide en una polarización
siendo los políticos de una misma clase masónica, lo dividen para así vencer, ¿sí? Dividen entre los del sí, los del no, los de Santos, los de Uribe, pero realmente es una forma de manipulación, como el ajedrez. Entonces, de esa manera ellos mantienen el control político. Aquí ustedes pueden ver a varios políticos pertenecientes a la logia de Skull and Bones. En Colombia, ustedes pueden ver abajo el piso ajedrezado. Pueden ver ahí al lado derecho a un político llamado Germán Vargas Lleras. Hace parte de estas logias masónicas que controlan la población mundial. Yo quiero que esto te abra los ojos, y te lo digo como cristiano, ya no como un investigador, sino como cristiano, porque no me avergüenzo de ser cristiano. Vergüenza debería de darles a aquellas personas que niegan a Cristo y que no le importan sus valores, porque dice la palabra de Dios que si uno confiesa a Cristo delante de los hombres, Él lo confesará delante de los ángeles del cielo, pero si te avergüenzas de Él, Él también se avergonzará de ti en el momento en que tarde o temprano te veas delante del Todopoderoso. Entonces, como decía, la ventana de Overton se puede extrapolar para cualquier problema. Y ahora que se abrió la puerta a la adopción de niños, el matrimonio homosexual también es una realidad ya. ¿Qué vendrá después? Poligamia. Tarde o temprano alguien va a retar a una corte a dejarlos poder casarse con dos mujeres, o un hombre y dos hombres, una mujer y dos hombres, adultos y niños. Es el deseo de muchos perversos. Una persona con un animal. ¿Qué tal el incesto? Un hermano que quiere casarse con su hermana, o una hermana con un hermano. ¿Qué puede impedir que algún día estas sean prácticas que serán legalizadas? Ya vimos en la ventana de Overton que ellos pueden hacer todas estas cosas. Hemos visto que la manipulación de masas a través de la técnica de la ventana de Overton se puede extrapolar para cualquier otro fenómeno, desde el aborto, ¿sí? Ya podemos ver que se siguen cada uno de los pasos en cuanto al aborto y ya está casi en su fase final. Lo vimos en el caso del canibalismo, que es algo que se va a probar pronto también. Todo lo que tiene que ver con la degradación de los valores sexuales, la prostitución, de todo lo que tiene que ver con engañar a la familia, a la esposa, todo tipo de perversión sexual es cada vez más aceptado abiertamente. Ya uno puede ver prostitutas en cualquier parte y ya no es de asombro, aunque ellas han estado durante mucho tiempo. Digamos que la proliferación del fenómeno es cada vez mayor. La cantidad de páginas web que promocionan la pornografía es grandísimo, y asimismo cada vez más a través de música como el reggaetón u otro tipo de actividades que van directo a la manipulación mental, permiten que las personas acepten cada vez más estas cosas sin escrúpulos. Esta misma ventana de Overton es claro que va a empezar, ahora que ya están culminando todo lo que es el movimiento LGTBI, empieza la fase de lo que es la pedofilia. Esto es lo que se viene, la pedofilia, la aprobación de matrimonios entre adultos, viejos y niños. Entonces van a seguir cada uno de esos pasos que yo te acabo de mencionar, y yo quiero que tú veas esos pasos conscientemente de lo que está sucediendo respecto a la pedofilia, por ejemplo en Holanda y en otros países, que ya se está empezando a discutir, ya está pasando por la parte de lo popular a lo político, o están en la fase 3, llegando apenas hacia lo popular, o en otras partes hablando desde el punto de vista científico, en donde no hay tabúes. Aquí podemos ver cómo ya se empieza a promocionar con fuerza ciertos grupos
creados, reales o no, que están de acuerdo con la pedofilia. Aquí podemos ver un cartel en uno de los paraderos de buses en España, en donde aparecía una página que promueve la pedofilia, pedoequilibrium.org, y pedía libertad y hablaba de cosas absurdas acerca de la aprobación de la pedofilia, mostrándolo como algo bueno, como que ellos quieren libertad para poder expresar sus sentimientos hacia los niños. Entonces a partir de ahí ya empieza a quitarse el tabú y empiezan a entrar a otra fase en donde empezarán a llamar intolerantes a aquellos que no estén de acuerdo con ellos. Les llamarán faltos de amor, les llamarán de otras muchas formas más adelante, y entonces empieza a haber toda una manipulación en lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Los grandes emporios de la moda y ahora se están contratando ya no modelos de mucha edad, sino que cada vez se contratan a más jovencitas, tanto que se están contratando ya niñas y las visten como si fueran adultas, haciendo una combinación de lo infantil con lo sexual, es decir, una hipersexualización infantil, para que las personas empiecen a cambiar su idea de que una niña no debe tener una relación con un adulto, sino que ya las empieza a mostrar como niñas adultas, para que a través de esa hipersexualización infantil se empiece a dar la discusión, se quite el tabú, aparezcan grupos de presión, lobbies y demás. Aquí por ejemplo está el programa Princesitas que dan en Discovery Home and Health, en donde las niñas básicamente se comportan como adultas, tienen ya cirugías plásticas, blanqueamiento, bronceado, extensión de pelo y una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque ya se está promoviendo lo que es la pedofilia a través de cada una de estas fases de la ventana de Overton que hemos venido diciendo. Entonces ya podíamos ver portadas, por ejemplo, de Britney Spears, donde se mostraba como una niña inocente rodeada de muñecas, pero sexual. Entonces la gente empieza a relacionar en su mente lo infantil con lo sexual, y en ese momento se quiebra la mente, se fracciona la mente y se empieza a dar cabida a todo este proceso de manipulación mental. Aquí podemos ver ya que en las calles se empieza inclusive a ver este tipo de fenómenos en donde grupos radicales que defienden estas cosas empiezan ya a aparecer y empiezan a citar, como decíamos, los científicos, la historia, decir que los griegos la practicaban o cualquier otra sociedad, y de esa manera empieza a pasar de un tabú a algo aceptable, luego de lo aceptable a lo popular, luego de lo popular a lo político, y cada una de esas fases, y siempre argumentando un falso amor, un falso concepto de amor, que es que tú no amas, que tú eres un intolerante, que tú eres una persona que no respeta. Y entonces así sucede también con el Islam. Entonces empiezan a verlo como algo bonito, como algo que es aceptable, a pesar de que es una barbaridad. Pero de eso se trata la ventana de Overton. Las cosas inaceptables se conviertan en algo aceptable y luego aprobado. En el caso del feminismo, por ejemplo, el cual ha decretado que la feminidad es un estereotipo inventado por los hombres para oprimir las mujeres, y de esa manera han empezado a cambiar los roles. Las mujeres quieren ser los hombres, y con la agenda homosexual los hombres quieren ser las mujeres. Entonces el feminismo no es acerca de la igualdad de oportunidades para las mujeres, se trata de una estrategia utilizada por las élites gobernantes para socavar a los individuos y rediseñar la sociedad so pretexto de la anterior, usando artimañas subliminales desde programas de las estrellas de Disney, ¿sí? Aquí podemos ver cómo la bandera arcoíris sale de la pantalla de la luz, haciendo una referencia a que ellos están promocionando la homosexualidad, todo lo que tiene que ver la música, lo famoso, la propaganda sexual, los libros y todo este tipo de cosas que hacen parte de la manipulación. Como yo les decía, cada día nos estamos acercando a los días
de Lot, como dice la Biblia. Que hacían los días de Lot? Fue en los días de Sodoma y Gomorra. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que en ese día entró Noé en el arca y vino un diluvio y los destruyó a todos, dice la palabra de Dios en Lucas 17, verso 26. Y así estamos en estos días como en los días de Noé, abundando la maldad, todo era bebida y fiesta y sexo, no tenían a Dios en sus corazones y se burlaban de Dios mismo. Y en estos días pasa exactamente lo mismo por la implementación de cada una de estas fases de la ventana de Overton. Cada vez hay más fuerza de la comunidad LGTBI, la izquierda atea, los supuestos rebeldes, librepensadores, todo lo que es el progresismo. Y recordemos que la comunidad gay es intolerante y no busca solamente el derecho al matrimonio o a la adopción, sino que busca que sus relaciones sean aceptadas como legítimas por las mismas instituciones religiosas e individuos que ellos tanto critican. Entonces luego vienen leyes como la ley antidiscriminación y empiezan a echar a las cárceles o a los jueces a todos aquellos que estén en contra de estas posturas. Pero eso ya lo anunciaba Jesucristo en Lucas 21:12, dice: pero antes de que sucedan todas estas cosas, es decir, de su venida, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las cortes y a las cárceles, y los entregarán ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Entonces hemos visto la ventana de Overton, la forma de manipulación masiva y su finalidad, que es crear una sociedad anticristiana sin valores para abrir la puerta de par en par a la venida del anticristo, y donde todas estas sociedades secretas, élites globales, esperan con ansias este dictador mundial que se levantará en contra de Cristo mismo. Espero que les haya gustado este video, esta explicación, y que Dios los bendiga.